noches. Gerardo Montaño, ¿cómo estás? Angel T, Leonel, ¿cómo están? Buenas noches. Vero Silva. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bien que se están conectando. Larry Morales, ¿cómo estás, Larry? Buenas noches. Hace mucho no te veía desde que te vi ahí en la escuela del Zarape. Ya hacía rato que no te veía. Ever Emilio, ¿cómo estás, Ever Emilio? Buenas noches. Claudia Buenrostro, buenas noches. Dulce González, buenas noches. Qué bueno que se está conectando. Hasta aquí estoy viendo que se están conectando. Aquí solamente alcanzo a ver que hay 13, 12 personas, 19 conectadas, no sé cuántos más. Está corriendo y ustedes saben muy bien que el internet de Telmex es tan efectivo. Bueno, qué bien que están conectados. Ever Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches. Por aquí veo que se está conectando todavía más raza. Estoy viendo por aquí sus burbujitas arriba. Aquí por aquí no está corriendo tanto. Creo que no estamos. Por ahí todavía estamos checando quiénes entran, quiénes no entran. Pero bueno, hoy la idea del tema de hoy es porque fíjense que se ha seguido dando mucho tanto en universidades, en escuelas. Incluso me ha tocado ahora ver que en los jardines de niños también están empezando a suceder muchas cosas acerca del acoso, que desde luego los pequeñitos todavía no saben exactamente a qué se refiere o qué es lo que quiere decir el hecho de que una persona acose a otra, pero nosotros siempre pensamos y siempre hablamos de qué es el acoso, qué funciones tiene, qué es lo que pasa con él, en dónde sucede, en dónde no sucede, pero nunca pensamos ¿qué sucede con una persona que de veras fue víctima de acoso? ¿O qué consecuencias tiene que alguien sufra acoso? Nosotros por lo general estamos revisando que no suceda o cómo sucede y pensamos que el acoso tiene un solo formato. Y fíjense, hoy quise así como que prepararlo un poquito más, porque quise con el tema que lo viéramos de otra forma un poquito distinta. Porque igual si ustedes desean con el paso de los días, qué bueno que se están conectando más por aquí, estoy viendo que arriba están sus burbujitas, no me corre por acá todavía quienes están conectados, solamente aparecen sus likes, qué bueno, muchas gracias por estarse conectando, pero les dije comenzar ahora de otra manera distinta al hablar del acoso, ya no igual como lo hemos hecho en otras ocasiones. Gustavo Saldaña, ¿cómo estás? Saludos hasta Monterrey. Nos vemos en Monterrey, voy a estar la semana que entra, voy a andar por ahí en Monterrey. Voy a andar de la vuelta porque voy a entregarle también unos diplomas a la licenciada Gaby, ahí al Colegio Peditos del Norte. Y voy a estar también con la licenciada Diana ahí en Monterrey, vamos a estar platicando algunas cosas acerca del colegio y vamos a estarnos viendo por allí. Lupita Rodríguez Vallejo, ¿cómo está? Buenas noches, qué bueno que se están conectando, ¿cómo están? Ahora, el tema del acoso
es algo que nosotros podemos llegar a decir, ok, bueno, el acoso qué es, pero nunca hablamos de qué consecuencias puede tener el acoso. Brice Huereca, ¿cómo está? Buenas noches. Y, por ejemplo, nosotros decimos, ¿el acoso cómo se manifiesta? Nosotros pensamos que el acoso es nada más el hecho de que un profesor o un compañero de trabajo te abrace. María Luisa Segovia, ¿cómo está? No, nada más es el hecho de que se te toque o te haga ciertas propuestas o te mande mensajes, no. Dentro del acoso ya hay una forma como que de estudio para plantearlo. Le digo mucho a mis alumnos de criminología, ya hay formas de determinar cuándo sí es un acoso, cuándo no lo es, cuándo hay una acusación en curso, porque hoy en día, con tanto dilema que hay, aunque se oiga muy triste, me ha tocado mucho leer por ahí, hoy que el feminismo, entre comillas, está muy fuerte, ha empezado a haber mucha cacería de brujas. ¿Y qué quiere decir? Me tocó escuchar a un político decir hace poco que ahora en estos tiempos es peligroso ahora ser hombre también, porque de repente ellas con cualquier cosita te quieren acusar de acoso, o por cualquier cosita quieren ponerte ya como que tú estás abusando de ellas. Y que conste, no estoy hablando de todas ellas, porque muchas tienen la suficiente inteligencia y la suficiente razón para ello. Entonces muchas veces dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que las mujeres están en este mundo para hacer lo que los hombres no podemos hacer, o hacerlo en conjunto también. Pero muchas veces cuando yo lo leo, me ha tocado que muchas incluso alumnas de preparatoria, llegaron a utilizar esta frase y la hacían para dar a entender que ahora se podían desquitar de algo, o que ahora podían en un momento dado utilizar las leyes para darle la torre a alguien. Fíjense que les voy a decir un detalle, niña, resulta que no. Resulta que hoy en día las leyes se busca aplicarlas lo mejor posible en algunas partes. Lástima que exista la corrupción y todo eso, claro que sí. Pero vámonos por el lado en el que sí se pueden aplicar correctamente. Y hay algo muy bien, niñas. Si se llega a demostrar que ustedes están acusando de forma falsa, ya me tocó estar en un juicio con el licenciado Ulises, que le mando un saludo hasta Monterrey, en el cual una persona estaba acusando a otra persona de manera falsa de secuestro. Consecuencias legales por haber acusado a alguien de secuestro y no ser real, ¿verdad? También sucede con el acoso. Niñas, si ustedes acusan a alguien de acoso y no es verdad, claro que tiene consecuencias legales y muy fuertes. Porque para empezar, el escrutinio de la sociedad no te va a dejar en paz. Segundo, ya se te va a tener catalogada como mentirosa y que acusas a la gente sin ser verdad. Y número 3, la consecuencia legal que viene desde pedir disculpas públicas hasta incluso pedir una indemnización por parte del afectado. Entonces, mucho cuidado, porque el acoso no nada más es de decir, porque me gritó, porque me habló y ya con eso es más que suficiente. No, se tiene que demostrar que de veras existe. Por eso lo que les voy a comentar va a ser un poquito así tedioso y largo, porque no voy a ver los 5 puntos, hoy simplemente voy a dar una explicación de lo que es el acoso y sobre todo, algo a lo que no le hacemos mucho caso, que son las consecuencias. Entonces, por ejemplo, el acoso se puede manifestar de diferentes formas y según las páginas de psicología de Madrid, las páginas de psicología de España, que es a las que me toca mucho afiliarme, y sobre todo que me manden artículos muy buenos de actualización en psicología y en comportamiento, que desde luego me complementan bastante mi trabajo en cuanto a las perfilaciones, el lenguaje corporal y todo esto que me toca a mí manejar, y el manejo de estados emocionales, nos dice que el acoso también se puede manifestar de diferentes formas, y una de ellas es la forma física, y por ejemplo son conductas, ahí les va, conductas que llegan a que el acosador ejerce o lleva a cabo sobre una persona. Cuando digo sobre una persona me refiero hacia la persona que escoge para ser su víctima, y el acosador no escoge a cualquier persona, escoge una persona vulnerable. Por eso, cuando nosotros hablamos de que una mujer es agresiva, es peleonera, no se dejaba y esto y lo otro, y llega a decir que alguien la estuvo acosando, llega a ser un poco difícil creerle que de veras la acosaron, cuando ya se conoce el carácter de esa mujer o de ese hombre, porque también en los hombres hay acoso. Entonces muchas veces el carácter llega a echar por tierra una acusación de acoso. Puede que no te lo lleguen a creer porque probablemente ya te conocen como eres. Erika Salas dice, la fuerza que tomó el movimiento en un metro y se creció de manera que se les llegó a salir de las manos. Lorena García, ¿cómo está? Buenas noches, saludos hasta Houston, Texas. En realidad sí se salió de las manos porque se convirtió en un acto violento muy fuerte, que probablemente no debió haber sido de esa manera. Yo muchas veces les digo en los talleres, si ustedes como mujeres están defendiendo sus derechos y ahora quieren ser, digamos, igualitarias con nosotros, vamos a decirlo de esa forma, pues pónganos la muestra haciendo las cosas bien y no de la manera que la hacíamos nosotros.
O si de veras están aquí para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer, bueno, pues enséñennos cuáles, porque el simple hecho de nada más volver a hacer lo mismo que hacíamos nosotros, pues caen dentro de lo mismo. Yo les he dicho mucho a mis alumnas, el hecho de que tú salgas borracha de un bar, que tú salgas caminando en cuatro patas, que a medida que ahí estés haciendo los mismos desórdenes que hacía un hombre, entonces ¿para eso querías la libertad? ¿Para eso querías tú, entre comillas, esa forma de actuar libre, entre comillas libre, para hacer esos ridículos a veces peores que los que hacíamos los hombres en otros tiempos? Pues la idea era que no, la idea era que si te estabas defendiendo tu libertad o supuestamente tu independencia, pues la idea era que nos pusiera la muestra de que hacías las cosas mejor que nosotros. Y resulta que en muchos ámbitos no. Hoy en día que muchas mujeres, y que conste, de todas las edades, no estoy hablando nada más de las muchachas jóvenes, estoy hablando de todas las edades, suele suceder que muchas supuestamente por libertarse, ahora hay un montón de madres solteras que hasta tienen más de 40. Y la razón es muy simple, porque supuestamente se liberaron. Y resulta que ni siquiera se liberaron para hacer las cosas mejor, sino se liberaron para hacer quizás las cosas peor que nosotros, o incluso de forma a veces más ridícula que nosotros. Betty Ocampo, buenas noches. Tú, Guiñañez, ¿cómo está? Buenas noches, licenciada. Ahora ahí les va, cuando hablamos, y se los voy a ir dictando de acuerdo a las partes de una conferencia que tengo por aquí acerca del acoso, para que más o menos se den una idea de lo que voy. Y nos dice, el acoso se puede manifestar de diferentes formas. Una es la física, y vayan apuntándole, porque número uno es invadir el espacio y los límites de otra persona, de una forma no necesaria. ¿Qué significa? El acosador se te acerca de más, te pregunta cosas que no te debe preguntar, se mete en lo que no le importa, te hace connotaciones como de que solamente quiere hablar contigo. Eso significa invadir el espacio de una persona. Y no estoy hablando precisamente a que se te acerque mucho nada más. Es el simple hecho también de preguntarte cosas que no debería preguntarte. Por ejemplo, el simple hecho que te pregunte si tú tienes tu vida en pareja o no la tienes, o eres su alumna o no eres alumna, su compañía de trabajo, lo que tú seas en ese lugar, seas hombre o mujer, conste, no tiene por qué preguntarte incluso tus desempeños sexuales, ni tampoco tiene por qué preguntarte cómo te estás llevando con tu pareja en esa situación. Para nada tiene por qué preguntarte nada de eso. Para nada tiene por qué meterse en eso. Desde ahí empieza también el acoso, porque hay situaciones que no tiene por qué preguntártelas si no le importan, y sobre todo si es una persona que no es de tu confianza. Desde ese momento se está convirtiendo en un acosador, que desde luego hay acosadores que se ganan tu confianza para poder seguir metiendo. Pero claro que te vas a dar cuenta porque invade espacios que no debería. Campanita Anita, buenas noches, saludos hasta Guadalajara, nos vemos en el mes de noviembre. Teirú López, ¿cómo está? Buenas noches. También la otra es el simple hecho de que te toque sin que tú le hayas dado permiso. Ojo, a todos y a todas nos ha sucedido que tocamos a alguien para poder pasar, o que le hacemos una seña con las manos de que nos dé espacio para pasar, para caminar, o hacemos señalamientos. ¿Por qué lo digo? Eso en la kinesia, en el trabajo, en el lenguaje no verbal, se le denomina como una parte de comunicación sin necesidad de decir palabras, pero si haces señalamientos o llegas a tocar a la persona por el simple hecho de una manera sutil para que te deje pasar, se quite o te diga algo. Pero que conste, no es cuando te toca solamente sin tu permiso, eso ya es otra cosa. Cuando todavía ni siquiera aparte invade tu espacio y te toca de una manera que a ti no te gusta, es lógico que eso lo vas a percibir. Buenas noches, Ana Zurita, ¿cómo están? Tú, Guiñañez, ¿cómo está? Otra más, usar el contacto físico por una forma de intimidación o de intimidad, eso no se debe de hacer. La persona no tiene por qué acercarse si tú no le das permiso. Dentro del lenguaje no verbal nosotros hablamos de que la zona de confianza es entre los 30 y 35 centímetros, ya llegando a los 40 es otro rollo. Pero en esa distancia estamos hablando de una zona de confianza y los seres humanos no dejamos a cualquiera que se acerque a esa zona de confianza. Si la persona ni siquiera se lleva bien contigo, pero invade esa distancia por el simple hecho de hacerlo, claro que ya se puede tomar o llegar a tomar como una forma de acoso. Otra, el darte un masaje sin consentimiento, significa que ya no solamente se está tocando, ya prácticamente te está acariciando, te está manoseando. Si tú no le has dado ese permiso, ¿por qué te toca? ¿Por qué quiere que te sientas bien de esa manera si tú no le has dado permiso de ello? Claro que hay distancias, y dentro de lo que cabe es donde entra el respeto también. Otra, te da un beso, te saluda de beso, te estira para saludarte de beso, te da abrazos o besos inapropiados. Ojo, señores y señoras, también se puede llegar a tomar como una forma de acoso. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que te toque o te abrace sin tu permiso, o simplemente no es alguien con quien tú te saludas de esa manera,
se puede llegar a tomar como una forma de acoso si tú sientes que la persona te obliga a hacerlo. Si tú sientes que la persona no lo hace. Ahora, ojo, si tú lo permites una vez, va a seguir sucediendo. Y va a seguir sucediendo cada vez que tú des esa oportunidad. Otra forma de acoso también es de manera física, que la persona se toque frente de ti. Y no precisamente estoy hablando cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje del coqueteo, que es muy diferente. No, en el lenguaje de acoso la persona llega a estar hablando contigo y ya se ve hasta perverso, que la persona llegue a toquetearse frente de ti mientras se sonríe contigo y te ve de manera perversa. Ahí sí estamos hablando de acoso. También hay un contacto físico, donde hay contacto físico que es deliberado y que desde luego no te solicita permiso. ¿Qué quiere decir? Te agarra para bailar, por ejemplo, en el salón. Llega y te abraza de repente. Ese simple hecho de contacto físico es más que lógico que tiene mucho que ver con que el hecho de que la persona está brincándose parte de la confianza que tú le estás dando. Y no debería de haberlo. Ahora, hablamos ya de lo que es el físico. Cristina Robles, buenas noches, ¿cómo están? Ahora, cuando es conductual, les digo que lo separamos tanto en esto porque debemos distinguir cuando es físico, es como todo lo que les comenté ahorita, ¿sí? El invadir espacio, tocarte, acercarte, frotarte, todo ese tipo de cosas, frotarte o frotarse cerca de ti también, es una forma de acoso. Pero cuando es conductual es, fíjense, la número 1, que es la más común en las escuelas y es la más común en las áreas de trabajo. Lili, ¿cómo está? Buenas noches. La número 1 es mensajes, llamadas, notas, correos, mensajes de WhatsApp que tienen contenido sexual o bien tienen amenazas o, ojo, niñas de universidad o de la prepa. También tiene que ver cuando te hacen ciertas propuestas por ahí o incluso el maestro o la maestra intenta coquetear contigo por medio de este tipo de mensajes. Eso no debe suceder. Acuérdense que yo muchas veces les he comentado en los talleres que donde más llegamos a mentir es por medio de los lenguajes, el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Así es que es muy difícil que esa persona por ti sienta algo bonito si solamente lo está haciendo por medio de un mensaje que podría mandarte cualquier otra persona a cualquier hora y que puede tener cualquier tipo de contenido. Claro que se le dice acoso cuando lo hace muy seguido y dentro de estos mismos mensajes te propone cosas que no debería. Otra forma también conductual es cuando te hace invitaciones sexuales que parecen bromas y en realidad no lo son. Raquel Domínguez, buenas noches, saludos hasta Ramos Arizpe, también para mis suegros que por allá estoy seguro que deben de estar conectados. Hasta Ramos también un saludo muy fuerte, a ver si nos damos una vuelta en este fin de semana por allá. Una de esas es invitaciones, que les dice también dentro de la conducta invitaciones impúdicas. ¿Qué quiere decir? Te propone cosas que no te propondrían, ¿sí me entiendes? O sea, te invitaría, por ejemplo, a abrazarse, a nadar juntos, a bañarse juntos, cosas que no debería proponerte una persona que se supone que te respeta. Ani Martínez, buenas noches, Ana Zurita. Otra también es invitaciones comprometedoras, o sea, el público te compromete con ciertas propuestas indecorosas de que ciertas cosas suceden entre tú y esa persona. Eso también se considera parte de acoso y es conductual. Otra más, el usar sonidos, lamerse los labios delante de ti de manera que te sientes mal, ¿sí? Porque una cosa es lamerse los labios porque le gustas a la persona, es muy diferente, el coqueteo es más suave. Cuando es acoso es muy burdo, la persona se saborea, se lame los labios enfrente de ti, no es una propuesta. Ahí es muy burdo lo que está haciendo y claro que te sientes mal o te sientes equivocado. Otra también que se puede tomar como conductual es el hacerte regalos personales o regalos también de forma sexual. ¿Qué significa? Te regala fotografías o te manda fotografías o el simple hecho de que te regale algo que tiene que ver con invitación al sexo también tiene mucho que ver con una forma de acoso, sobre todo si te da regalos y tú no has dado pie, entre comillas, a que te dé regalos. Incluso a mí me ha llegado a tocar tanto con mis alumnos, con mis alumnas de prepa, de carrera, incluso en los mismos talleres que cumplen años y muchos maestros les llegamos a decir, o sea, te puedo regalar algo o te puedo invitar a algo, pero no podemos, niños, no podemos hacerlo nada más porque sí, porque hoy en día sí está muy cuidado el que una persona haga eso. A mí me ha tocado bastante ver ahora en la universidad que muchos profesores saben que sus alumnos cumplen años y simplemente te desligas, incluso a veces hasta de festejarles el cumpleaños o de cantar mañanitas en el salón, aparte que salimos regañados. Pero no podemos hacerlo, ¿por qué?
Por una simple y sencilla razón, no van a faltar los profesores que van a decir que estás haciendo ruido porque estás cantándole las mañanitas al alumno. Se van a quejar porque están dando clases. Va a haber los que son open mind y no hay bronca. Pero también va a haber los que te van a tachar de todo, de desordenado, por el simple hecho que le cantas las mañanitas a tu alumno. Entonces, ni modo, eso es muy por fuera. Pero no lo puedes hacer solamente porque sí llega y regalarle al alumno o a la alumna algo. No puedes hacerlo nada más porque sí. Tiene que tener una forma muy sutil de serlo. Nunca ha sido de esa manera. Yo en lo personal, por ejemplo, con mis alumnos que se han graduado, les he regalado una playera donde dice que fueron alumnos míos. Pero no tiene nada que ver con las connotaciones que hace otro tipo de gente. ¿Sí me entienden? Hay que saber distinguir ese tipo de regalos. Otra más es el hecho de que te barra de arriba abajo y que siempre que te ve te barra de arriba abajo, se ríe, se sonríe o se lame los labios. Aguas, porque no precisamente te está coqueteando. Muchas veces es el simple hecho de que está pasándose de lanza contigo, como decimos en el norte. Ya es una forma de acoso. Ana Zurita, buenas noches. Víctor Frank, ¿cómo estás? Buenas noches. Otra más también es el hecho de mostrarte imágenes. Ahí sí ya es medio malo. Que si no te llevas bien con esa persona, ¿por qué te enseña imágenes de connotación sexual? Ya lo más grave es cuando esa persona de manera conductual hace o tiene una acción física que a ti te agrede de manera sexual. Que ya te sientes incómodo físicamente porque te hace tocamientos que no debería. Eso ya es acoso por completo. Ya no hay que escarbarle nada. Ya en ese momento sí ya tienes que defenderte y poner una denuncia. Ahí ya vamos a lo demás. Uno más que llega a suceder bastante. Que la persona te siga. Que te cierre el paso también. De una manera, desde luego, que tú te sientes intimidado o te sientes intimidada. Una forma de crearte miedo. Tú ya no te sientes a gusto. Eso claro que es acoso. Y me ha tocado mucho ahora que la licenciada Pati, que no está en Guadalajara, me comentó un caso así en una de las escuelas donde ella trabaja. Y que me dice, híjole, a veces no hayamos qué hacer porque hay muchachitas que incluso niños, hay muchachitas y muchachitos que llegan a suicidarse porque un maestro los acosa o las acosa. O incluso llegan a dejar la carrera y no volver nunca más. Desde luego siguen a la persona, tratan de intimidarla, se le atraviesan, donde quiera se le aparecen, le ofrecen ray en el carro. Todo eso es conductual. ¿Por qué? Algo que está prohibido, y yo felicito mucho a la licenciada Cintia porque en una ocasión dijo, nada de andarle dando ray a nadie de los alumnos, y también viceversa. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes hacerlo porque el alumno se quedó sin dinero, lo haces porque el alumno vive el mismo rumbo en el que tú vives, pero probablemente tú lo hagas por un favor, pero alrededor tú no sabes qué suceda, no sabes qué se vaya a decir de ti. Y segundo, tú no conoces a ese alumno de toda la vida, no sabes qué reacción va a tener de repente, o si tiene alguna forma de actuar muy distinta y ya te metiste en una bronca. ¿Se acuerdan, muchachos, de la mitómana de hace años? Ándenle, eso es a lo que yo me refería. José Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El otro tipo de acoso le decimos el acoso verbal. Conste, ya llevamos el físico, conductual y el verbal. Cuando hablamos de acoso, que es verbal, son frases, bromas muy crudas en las cuales haya connotaciones de manera sexual o de propuestas dentro de la misma broma, o simplemente es una broma que a ti te lastima y te hace sentir mal, también se puede calificar como una forma de acoso. También la otra es, de una forma verbal, se le dice descalificar, pero en realidad es ponerle nombres que no te debería poner. Yo aquí tengo unos ejemplos y no me van a decir que no los han oído, sobre todo las mujeres, pero muchos hombres y mujeres utilizan esto y claro que te das cuenta cuando esa persona lo utiliza en especial solamente contigo. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos la palabra chicos o chavos y así les decimos desde luego a nuestros alumnos, pero lo tenemos la gran mayoría de los profesores, incluso la misma directora les dice, ¿cómo están chicos? Buenos días, pero lo utiliza en general con todos. El problema es cuando esa palabra solamente la utiliza contigo. Por ejemplo, aquí tengo varias que dice, nena, pequeña, muñeca, guapetón, cariño en ambientes que no corresponden o incluso en relaciones laborales. ¿Por qué te dice de esa manera si son compañeros de trabajo? ¿Por qué te dice de esa manera si solamente es tu alumno o solamente es tu profesor? No te debería de hablar de esa manera, sobre todo de manera exclusiva. Por lo general, muchos maestros buscamos aprendernos los nombres. Yo a todos mis alumnos de licenciatura les digo licenciados. Y la razón es muy sencillo. No nos aprendemos los nombres de todos, pero llega un momento en que ya te lo sabes y les hablas por el nombre. Pero yo prefiero 1000 veces decirte licenciado o licenciada que caer en un apodo de estos que probablemente se llegue a interpretar de manera que no deberías. Eso es algo que se debe cuidar bastante. Si utilizan este tipo de apodos contigo y de manera exclusiva y no se lo dicen a nadie más, aguas, porque ese profesor o ese compañero de trabajo
claro que te está acosando. Gerardo Montaño nos dice, buenas noches, Gris Infante. Gerardo Montaño nos dice, algo así pasa cuando voy a eventos de Batman. Dice, cuando las personas te quieren abrazar y no está bueno eso. No siempre, Gerardo Montaño, debemos dejarnos abrazar. A mi esposa y a mí nos ha tocado ir como cosplayer a algunos eventos. Y claro que te das cuenta cuando hay personas que te abrazan en buena onda para tomarse una fotografía contigo. Como también hay personas que se acercan a querer saber qué es lo que hay más abajo. Y pues no, claro que eso no debe de ser. Muchos cosplayer y muchas cosplayer, claro que han llegado a sufrir broncas de acoso por personas que supuestamente se quieren tomar una fotografía con ellos. Se cataloga como una forma de acoso. Como también llega a haber cosplayer que ven algo que les gusta y también se pasan de vivos. Hay de los dos lados, pero también se puede llegar a catalogar como una forma de acoso. Claro que sí, Gerardo Montaño, eso no debe suceder, claro que no debe ser así. Otra forma también de acoso, ojo, es cuando se hacen connotaciones sexuales con relación al cuerpo o a la anatomía de alguien. Que se le dice, ah, qué bonito pecho tienes, ah, qué bonito trasero tienes, ah, qué bonita cintura, ah, qué bonito esto, qué bonito cabello. No siempre se debe chulear tanto porque en un momento dado te vas a sentir mal. Partes de tu cuerpo no tiene por qué chuleártelas a alguien que no tiene la suficiente confianza contigo. Lo siento mucho, pero es la verdad. Diana Santiago, buenas noches. Contar chistes o historias de índole sexual muy marcado. No siempre, profesores, causa gracia. Aunque hoy en día los chavos son de mente muy abierta, no a todo mundo le causa gracia que tú te pases con ese tipo de cosas. Llega quizás a veces a prestarse a un chascarrillo muy pequeño, pero no con connotaciones tan marcadas. Desde luego, eso se puede llegar a tomar como una forma de acoso de parte de un profesor o de un compañero de trabajo. Otro más en cuanto a lo verbal. 2, 1, mentir, ridiculizar a la vida sexual de una persona. O sea, decir de una persona que hace cosas que no hace, decir que se avienta el Kama Sutra y a ti no te consta, puede llegar a ser tomado como acoso si la otra persona no la toma como gracia. Mucho cuidado porque te puedes meter en una bronca muy fuerte. Una persona es una forma de acoso. Si tú sabes que la muchachita no tiene novio, si tú sabes que la muchachita no tiene relaciones sexuales con nadie, si tú no conoces la vida de esa muchachita o de ese muchachito en sí, no tienes por qué mentir de su vida privada. Si lo haces, se considera también una forma de acoso y está catalogada. Otra, no debes preguntarle a alguien ni qué fantasías sexuales tiene, ni tienes por qué preguntarle tampoco sobre su vida personal, ni tampoco tienes por qué preguntarle qué preferencias tiene. Yo creo que eso llega a ser obvio hoy en día y no tienes por qué preguntarlo de manera lasciva. ¿Qué significa? De manera de sentirse satisfecho cuando te lo cuenta. No, eso no se debe de hacer. Se considera una forma de acoso. Si dentro de ciertas situaciones, porque a mí que me tocan las materias de comportamiento dentro de la criminología, se llega a tocar esos puntos, se deben tomar de manera profesional. Y si se van a tomar en una forma de broma, la broma no debe lastimar a nadie. Debes cuidar mucho lo que vas a decir en el salón y debes cuidar mucho lo que dices en el ambiente de trabajo, porque puede llegar a ofender a alguien solamente por una forma o connotación verbal que no está en ese lugar. Se tiene que cuidar bastante. Esa es una de las formas de tipo de acoso. Ahora, ya les hablé de lo que es lo verbal, de lo que es lo físico y lo que es conductual. Son 3 tipos o 3 formas en las que se presenta el acoso. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. Puede haber consecuencias, de luego, que pueden ser leves. Se las voy a decir así en orden. Se las voy a decir como las tengo en la diapositiva. Leves es expresiones verbales vejatorias o índole sexual que pueden ir desde chistes, mofas, piropos, peticiones repetidas de citas, que siempre son renegadas, acercamientos no adecuados ni consentidos. ¿El leve cuál es? Que tú le haces propuestas a una persona y esa persona te va a decir que no. ¿Sí me entienden? Si a ti te están acosando, la consecuencia leve simplemente va a ser que esa persona va a decir que no. Y tú simplemente vas a decir que no. Esa sería la primera consecuencia. Que tú dirías que no y te alejas de esa persona. Cuando se considera grave, es cuando son situaciones directas con nivel alto de contenido sexual. Chantajes sexuales, que llega a suceder bastante, y me tocó hace 2 años verlo. Bueno, no verlo, pero sí me tocó que en las universidades pasa bastante. Digo, no me tocó verlo, pero sí me tocó escucharlo, ¿sí? Y hubo situaciones muy fuertes dentro de las universidades acerca de que había ese tipo de connotaciones y de chantaje, sobre todo de maestros que le decían a los alumnos o a las alumnas: claro que te paso, te pongo el 100, pero hay que hacer tales cosas. Y les hacían propuestas. Eso claro que es un tipo de acoso. Muchachos y muchachas, compañeros de trabajo, maestros, cuídense mucho de eso.
porque cuando es un chantaje de índole sexual, claro que es un delito, y es un delito muy grave. La otra también es ridiculizar a las personas, sería la segunda muy grave o la segunda consecuencia grave. La otra consecuencia grave son contactos físicos que no le has permitido, pero que en un momento dado la persona lo hace porque ya le tienes miedo. Eso ya se considera como una consecuencia también grave. Permites que esa persona te toque porque tienes miedo a perder tu trabajo, porque tienes miedo a perder tu puesto, porque tienes miedo a perder o reprobar una materia, o incluso porque tienes miedo a perder la carrera. Permites que esa persona haga contigo lo que quiere, y eso, claro que está penado, ante la ley está penado, y se considera consecuencia grave, porque ya lo estás permitiendo. Y si tú lo permites una vez o con una persona, puede que con el paso del tiempo, esa persona, imagínate que el acosador vaya y le diga a otro, que tú lo permites. ¿En qué te vas a convertir? ¿Te vas a convertir en la comidilla de los acosadores del lugar de trabajo? ¿O de los acosadores de la escuela? No debería de ser de esa manera, pero sí es una consecuencia grave. Cuando nosotros hablamos de consecuencias que ya se les considera muy graves, es cuando ya la persona te abraza a todas horas sin que le des permiso. Cuando ya hay una presión verbal directa, cuando ya te dice que las cosas las tienes que hacer y tú las haces, y es una consecuencia grave. Ya cuando tienen incluso relaciones con ellos o con ellas, por miedo a lo que pueda suceder. Cuando ya existe la agresión sexual y no hiciste nada, ya son consecuencias graves del acoso, porque ya llegaste hasta permitirlo, y también llega a haber castigos de manera que el acosador quiera o haga contigo lo que quiera, y en ese momento ya el acoso se convirtió en otra cosa. ¿Qué consecuencias hay de manera psicológica? Tenemos también consecuencias de diferentes maneras, ¿eh? ¿Qué consecuencias hay psicológicas? Número 1, sensación de intimidación, sensación de miedo, de que cuando ves a la persona ya no te puedes defender, te intimida cuando te ve. Es una consecuencia psicológica. La otra, te sientes insegura o inseguro. Te sientes inquieto por el miedo a que esa persona te la vas a topar de repente. Ya no tienes ganas de ir a la escuela o al trabajo. Amaneces en la mañana sin ganas de asistir a la escuela o sin ganas de ir al trabajo porque esa persona que te acosa está allí. La otra, tienes justificaciones y minimizas lo que sucede. Claro que es una consecuencia psicológica del acoso. Porque incluso te llegan a decir, ¿qué onda? Se está pasando de lanza contigo. Y te dices, no, nomás poquito. Tú con tal de no perder el trabajo, psicológicamente te estás afectando. Llegas incluso a aceptarlo por miedo. Y es una consecuencia psicológica. La autoestima también se baja. Empieza a haber culpa y empieza a haber vergüenza. Porque no lo contaste. Y ahí se quedó. Y la otra también psicológicamente, si la persona no hizo nada contigo, claro que vas a sentir culpa y vergüenza. Hay muchachas, hay muchachos que se dejan engordar, se cortan el cabello, no se maquillan, no se cuidan por el simple hecho de que no los acosen o no las acosen. Hay personas que empiezan a irse del trabajo de manera distraída. No se bañan, no se peinan, no se arreglan, usan la misma ropa todos los días. Y la razón es para que no los volteen a ver o no las volteen a ver. Es muy triste ver cómo muchos muchachos y muchachas en la universidad, en la escuela o en la secundaria, tienden mucho a dejar incluso de arreglarse o de vestirse, o incluso ya no caminan derechos con orgullo, ya no caminan derechitos, caminan con miedo. Nos dice por aquí, en el trabajo hablan de temas sexuales delante de los demás, o ponen canciones con temas sexuales y me dicen, si no le gusta, pues vaya hacia otro lugar, pero ese es mi lugar y voy a ir a trabajo. Aris Rivera nos dice, ya te ha sucedido, Aris. Patricia Dubiges me hizo el comentario que les acabo de leer. Aris Rivera dice, yo por eso me corto el pelo, cierto, puede ser una de las razones, Aris, claro que sí. En el lugar de trabajo, híjole, en serio que eso sí da pena, y claro que da vergüenza. El hecho de que haya personas que haga eso, discúlpenme bastante, pero el hecho de que las personas pongan música de ese tipo, también es una forma de acoso. Discúlpenme bastante, hay lugares para ese tipo de música, y si nada más te gusta a ti, ponte audífonos. Pero si lo que tú estás oyendo o estás haciendo ofende a los demás, en un momento dado, claro que también tiene mucho que ver, y es un tipo de acoso. Lo siento mucho, pero es un tipo de acoso. Aris Rivera dice, yo por eso me corto el cabello, me dice Aris Rivera, híjole. En serio, Aris, tanto por el miedo. Otra cosa que se presenta, fíjense, son situaciones ya más fuertes en cuanto a lo psicológico, consecuencias psicológicas. Una es miedo a todo.
miedo a trabajar, miedo a hacer las cosas bien, miedo a hacerlas mal, miedo a salir de la casa, miedo incluso a triunfar, porque todo ese miedo hace que la persona ya no haga nada de su vida, por el simple hecho que la cosa es muy fuerte. Hay personas muy susceptibles a lo que puede suceder allá afuera. Irritabilidad, la persona está de mal humor, se enoja por cualquier cosa, tiene estrés, se estresa demasiado, se le cae el cabello, llega a tener canas a cierta edad que no debería tenerlas, llega a tener problemas de tenerle miedo a ciertas cosas que en una ocasión lo acosaron. Hay malestar, pero sobre todo la más grave es la tristeza, depresión, desánimo, confusión y sobre todo rabia intensa y ansiedad. Muchas personas que sufren acoso terminan sufriendo ansiedad y terminan sufriendo rabia por ellos mismos. Por cierto que les comentaba, hay personas que llegan a suicidarse porque han sufrido acoso. Muchas de esas personas llegan a desvalorarse a sí mismas o a sí mismos por el simple hecho que otra persona ya los trata mal por acoso. También es una consecuencia. Las consecuencias físicas, que les dije ahorita, hay tres también. Existen dos nada más. Ya les dije tres anteriores que son cómo se presenta el acoso. Pero hay dos, psicológicas y físicas. Y las físicas, fíjense cómo se traduce en nuestro cuerpo. Empiezas a tener problemas de comida, ya no comes igual, no duermes igual, no haces las cosas igual, incluso físicamente no te mueves igual. Pero físicamente empiezas a sufrir dolores de cabeza y dolores musculares que no tenías antes. Porque el estrés hace que los músculos de la cabeza se tensen y también te duela la cabeza. Y no es por estar pensando, la cabeza no duele por estar pensando. Duele por el simple hecho del estrés de que ciertas cosas no las puedes solucionar y los músculos de tu cabeza se tensan mucho. Porque está demostrado que por hacer tantos gestos emocionales también te llega a doler la cabeza por el movimiento de la cara. Te llega a doler la cabeza precisamente por movimientos musculares alrededor de tu cabeza por el estrés. ¿Sí? Buenas noches, Rosalena, ¿cómo está? Ese es uno. Hay cambios en el apetito, ya no comes igual. Incluso los sabores de la comida no te saben igual. Empiezas a abandonar la comida que no te gusta porque el acosador no te deja en paz. Tu cabeza está ocupado buscando soluciones contra el acosador, que incluso las horas de comer las cambias. Ya no comes igual, dejas incluso a veces de comer o comes de más para que el acosador no te busque. O comes de menos también para que no te busque. Buscas cambiar tus hábitos de comida, nada más por el simple hecho de que el acosador no te moleste. En algunos llega a haber dolores de estómago. ¿Por qué? Porque no comes a tus horas, no comes lo mismo. Y si algo está demostrado, es que la gran mayoría de nuestras emociones recaen sobre nuestro estómago. Por eso es que se sufren muchas consecuencias a causa de muchas cosas del estrés o que tienen que ver con el estrés o comportamientos que a ti te provocan estrés. El estómago se puede lastimar bastante, sufres agruras, no comes igual, no tienes la misma digestión y todavía de pilón no comes a las horas que deberías. Y vienen consecuencias como náuseas, vómito, insomnio y todos los síntomas de ansiedad y de estrés. Comerte las uñas, arrancarte los padrastros, estarte cuidando de más, verte demasiado al espejo, son muchos de los síntomas de ansiedad. El estar cuidando que las cosas salgan perfectas también puede ser consecuencia de alguien que te acosó en alguna ocasión. Estás cuidando que las cosas salgan bien para que el acosador ya no te moleste. Estás cuidando que no salgan mal para que no te moleste. O también puedes hacer lo contrario. Están haciendo que siempre salgan mal cuando tú procurabas que salieran bien. Todos esos cambios de ánimo, claro que son consecuencias muy fuertes y físicas por culpa del acoso. Hay disminución del sistema inmune y hay enfermedad desde luego física. ¿Qué quiere decir? Desarrollas dolor de huesos. Tu sistema inmune se baja. Hay algo que se demostró, y nosotros lo vimos en la Facultad de Ciencias Químicas, para que no vayan a decir que no es cierto y es brujería. No. Cuando tú estás estresado, el sistema inmune se baja y corres el riesgo incluso de sufrir algunos tipos de cáncer por el simple hecho de que te estresaste, de que tienes miedo, que te sientes acosado, en este caso por el acoso. Nosotros dentro de la materia de inmunología, a eso también se le dice inmunodepresión. Cuando tus estados de ánimo están bajos, te sientes triste, cansado, tienes miedo o estás muy enojado, tu sistema inmune trabaja de manera diferente, pero cuando estás triste el sistema inmune se baja y es propenso a muchos tipos de enfermedades, incluso hasta una gripa te puede durar muchos meses. Aparte de todo eso, júntale el que no comes bien, el que no comes a deshoras, de que subes insomnio, subes ansiedad, todo junto te puede llegar a provocar una enfermedad muy grave y puede llegar a ser una consecuencia muy fuerte de no haber denunciado un acoso a tiempo y de haber permitido que un acosador hiciera contigo lo que quisiera. Es para que te des una idea de las consecuencias que llega a tener el acoso. Y la enfermedad física, claro que va a aparecer. Ahora, ya para terminar, que sí fue muchos datos el día de hoy, para terminar, ¿cómo salimos de una situación de acoso? Número 1, ahí van los puntos. Número 1, cuéntaselo a alguien.
Si tú no lo cuentas, se queda contigo y te va a hacer daño. El acoso te hace daño cuando tú lo guardas. Si tú no le dices a alguien que alguien te está acosando, te va a hacer daño. El desahogo tienes que hacerlo. Psicológicamente también te relaja. Cuéntaselo a alguien a quien tú le tengas confianza o a una autoridad, cuéntaselo. Dile que te están acosando y dile quién y dile de qué manera y dile por qué te sientes incómodo. Buenas noches, señora Juanita, ¿cómo está? Qué bueno que se conecta. Número 2, intentar no quedarse solo o sola nunca con el acosador. El acosador es muy bueno para manipular la gran mayoría de las veces. Es muy bueno para mentir. Nunca te quedes solo o sola con el acosador, porque va a decir lo contrario a lo que sucedió en ese lugar. Y si esa persona tiene autoridad, si es tu profesor, tu supervisor, tu jefe en el trabajo, va a utilizar su autoridad para que le crean más a él o a ella que a ti. Nunca te quedes a solas con el acosador, y menos cuando ya te empezó a acosar. Mucho menos cuando ya lo sabes. Y si tú ya te sientes acosado o acosada, nunca te quedes a solas con un acosador. Mucho menos aceptarle la comida, que fue lo que estuvimos viendo al principio. Otro más, debes confiar en tu propio criterio. Número 5, debes confiar en lo que a ti te dice, lo que tú sabes de las personas, lo que tú has aprendido. Muchos acosados no distinguen el comportamiento de las personas cuando están siendo acosadas. Y muchas personas lo disfrazan de otra cosa. Lo disfrazan quizás de chistes o de bromas. No lo son. Es acoso. Debes confiar mucho en tu criterio propio. Y que conste, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Dice, a veces la persona podrá tener un cuestionamiento, pero las emociones y sensaciones pueden ser una buena guía para decirte lo que sucedió. Por eso les digo el criterio propio. Aquí no es de que vaya a venir tu papá, tu mamá, el tío, la abuela, la prima, el político, o aquel o el doctor a decirte qué sientas. No, es lo que tú sientes, lo que a ti te va a decir si de veras una persona te está acosando. Por eso le dice criterio propio. Una persona que no tiene criterio propio llega a veces a permitir el acoso. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya es rutina en la empresa, o es rutina en la escuela, en la universidad, ya es rutina que eso suceda, y lo aceptas como tal. No, lo que más nos libra de que alguien te acose es tu criterio propio. Es lo único. Porque si tú permites que otras personas muevan tu criterio, Nel, no va a funcionar. Aquí, en el acoso, cruelmente, te debes aprender a defender primero tú solo. Ni modo, hay que tener colmillo para eso. Ali de Edgar Saucedo, ¿cómo está? Buenas noches. Dice, ya lo viví y no sabes cómo enfrentarlo. Claro que sí, Aley. Me ha tocado bastante ver personas que no saben qué hacer a la hora para dónde correr. Por eso es que les quise decir los puntos hacia el último para que los tengan ahí con angulitos y palomitas. Péguenlos en el refri, niños, tráiganlos por favor ahí en el cuaderno, por favor, recomiéndenselo mucho a las personas qué hacer. El número 4 es pedir ayuda profesional. No es de ir con la tía, con el tío, con el papá, con la abuelita, con la mamá, a ver qué consejo me da. Si a tu papá le dices que te acosan, tu papá va a buscar al acosador para golpearlo y a ti te va a dejar igual. Si a tu mamá le dices, tu mamá te va a decir acerca de sus vivencias, cuando a lo mejor no vivió ninguna. Entonces muchas veces eres tú quien debe buscar ir con alguien que te ayude de manera profesional. Debes ir con el psicólogo, con el psiquiatra, con tu orientador vocacional, con la persona que de veras te puede ayudar a ti de manera profesional directamente y objetivamente. No alguien que inmiscuya nada más sus vivencias. Esa persona no te va a ayudar. Esa persona lo único que va a hacer es descargar contigo los corajes y solamente pelearse con el acosador. Pero a fin de cuentas probablemente tú te quedes igual, porque el apoyo en realidad no lo vas a tener para salir de ello. Solamente va a ser, vamos a enojarnos todos a ver si con eso se desahoga. No, así no se arreglan las cosas. Se necesita ayuda de alguien que de veras sepa de tu comportamiento. El otro que ya son así como que recomendaciones muy por aparte es acudir a organizaciones en las cuales se hable de acoso y te enseñan un poquito más, que fue más o menos lo que estuvimos viendo al principio. El otro es intentar que cambies. Si tú te sientes culpable y sientes pena, no tienes por qué sentir culpa, tú no la tienes, el acosador así es, tú no eres así. Y segundo, no tienes por qué sentir vergüenza, tú no has hecho nada malo, tú eres como eres, te vistes como tú quieres, hablas como tú quieres y vives como tú quieres. No, aquí el único de la culpa es el acosador, no tú. Tú simplemente estás viviendo tu vida y esa persona está mal de la cabeza, por eso te acosa. Y me acuerdo mucho, licenciado Fernando, Fer, como estás en Facebook, te mando un saludo, que él dijo, una persona que acosa, claro que está mal de la cabeza, no está bien. Y recuerdo mucho que él me lo dijo para grabar en un video. En el caso de ser las personas que narran quienes han sufrido acoso, creerles el relato y no dudar nunca. De una persona que viene y te dice que lo están acosando o la están acosando, no dudes luego, déjalo que te platique las cosas.
Hay algo que nosotros vemos en victimología. Claro que a la víctima también se le debe juzgar, se le debe escuchar si lo que dice es la verdad o no. Si alguien te dice que lo están acosando, ayúdale a que hable con quien debe de hablar, no nada más contigo. Porque si, por ejemplo, yo al principio les dije, sí, cuéntaselo a alguien, pero cuéntaselo a alguien que te va a dar la mano para salir de ese problema. No se lo cuentes a alguien que solamente lo va a escuchar como un chisme y para mañana lo sabe todo mundo. No, el acoso se lo tienes que contar a alguien a quien tú le tengas confianza de que te va a ayudar o te va a llevar con alguien que te ayude. No solamente alguien que para mañana lo va a extender como un chisme o lo va a publicar en Facebook con copia y pega. Así no funciona este rollo. Tiene sus formas de funcionar el combatir el acoso. Una campaña muy buena que empezaron a hacer mis alumnos que hoy están en séptimo tetra, que ya les falta poquito para salir. Estuvieron haciendo una campaña de acoso y todavía la siguen haciendo, ya que tienen una página en Facebook de la cual se encargan de dar consejos como estos. Todo lo que les hablé hoy es todo lo que tiene que ver de las formas de acoso, de las consecuencias que tiene y qué hacer para salir de él si estás en medio. Pero la más importante es la siguiente: cuídate tú, aprende a cuidarte tú y aprende a tener criterio propio. Es lo único que te va a defender. El acoso no se arregla solamente diciéndoselo a medio mundo y ese medio mundo lo convierte en un chisme. No se arregla solamente diciéndole a una persona que lo único que va a hacer es enojarse contigo o enojarse con el acosador, pero a ti no te va a ayudar. Cruelmente, la solución no siempre está en la familia. Cruelmente, no siempre está allí. Porque muchas veces en la misma familia tenemos un psicólogo, un doctor, un abogado, un médico, pero por desgracia, en nuestra cultura, en casa del herrero, cuchara de palo. Y miren que lo hemos visto montones de veces. Y es que vayan mejor con un profesional y no niñas, hombres, machos, masculinos. Papá y mamá tienen más edad que nosotros, pero eso no significa que sepan qué hacer. Vivieron en otra época también. Y ellos también deben aceptar que te tienen que llevar con alguien que sea profesional. Ni modo, así funciona este rollo. Tiene que funcionar de esa manera. Porque muchas personas hoy en día se meten en Facebook, se meten en YouTube o se meten luego a Google a ver qué solución podemos encontrar. Ok, puede haber soluciones muy buenas, pero un profesional te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Ailet de Edgar Saucedo me dice por aquí, dice hace una semana, después de 10 meses levanté la voz y mi esposo lo quería golpear. Y sí, las cosas se empeoraron. Gracias por sus consejos. De nada, Ailet, que te sirvan de mucho, porque claro que es la verdad. Si nosotros le decimos al cónyuge, al papá, a la mamá, a los hijos, solamente se van a enojar y van a querer medio matar al acosador. Pero no es siempre ese el procedimiento. El procedimiento es simplemente poner una denuncia con algo que sea demostrable. Y desde luego enfrentarlo. Es la única manera, no hay otra. E ir con un profesional que te diga qué tienes que hacer. Nosotros por coraje, incluso llega a suceder en muchas parejas, compañeros de universidad, compañeros de escuela, que terminan incluso agarrándole coraje al acosado. ¿Por qué? Porque dicen, tú también tuviste la culpa. Porque tú traías minifalda, porque tú andabas enseñando el ombligo, porque tú traes playera apretada y vas al gimnasio, por eso te andan saboreando todas. No, mi rey. Ella y él no tienen la culpa. Se puede vestir como le dé la gana. Es el montón de enfermos que tienen la culpa. Tú no. Nada más no te pongas donde te vayan a pegar. Eso es más que lógico. Pero sí entiendan que el acoso viene por otras razones. Y la culpa no la tienes tú. Tú no tienes por qué sentir vergüenza de cómo te vistes, o cómo hablas, o cómo te comprometes. Nada. Eso no tiene nada que ver. El acosador es así porque está mal de la cabeza. Gerardo Montaño dice, lo más grave que puede haber un acosador en la familia. Gerardo, ese es un muy buen tema y lo vamos a tratar el próximo martes. Porque claro que hay acosadores en la familia. Y muchas veces es a los que menos les hacemos caso. Y que conste, fíjense bien, lo que más sucede en la familia, y se oye bien rebane lo que voy a decir, porque lo hemos visto en los cursos de lenguaje y de detección de mentiras, donde más mentimos y protegemos es en la familia. Y por desgracia a veces tenemos un delincuente viviendo con nosotros y no le hacemos nada. Y ha habido graves consecuencias de acoso, graves consecuencias de bullying en la familia, y que muchas veces decimos, no es cierto, los primitos te quieren mucho. No es cierto. Claro que tú te das cuenta que te tratan mal. Que mi tío me ve muy feo y de repente me abraza mucho. Tu tío está mal del coco y necesita ayuda. No eres tú. Y aunque sea tu tío, también lo puedes meter al bote. No porque sea tu tío, le vas a permitir ciertas cosas. O porque sea tu tía también, tampoco ellas se escapan, ¿eh? Porque por ahí también les gasta Ricardo Arjona, le ponen las canciones para que se den una idea de que las tías también le entran, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido de mucho, un poquito largo, pero la próxima semana en Montaño, claro que sí, Gerardo,
hablamos de ese tema, los acosadores en la familia. Y miren que ese también se va a poner bueno. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Espero que les sirva mucho lo que estuvimos platicando hoy. Y pues muchas gracias como siempre por sus atenciones.